El estudio del viento se empezó a desarrollar cuando iban a croquear al sitio. Entonces, la primera manera que tuvo Pancho para acercarse al viento, no solo con Miguel Eiquem, fue a consultar a un verdadero piloto que era alemán, creo que había peleado en la Segunda Guerra o había sido parte de la Luftwaffe, y mantenía constantes conversaciones con él. Desconozco su nombre, desconozco mayores detalles, pero sí puedo ir advirtiendo ciertas herramientas que le iba dando a Pancho para visibilizar el viento, como quien diría pintar el viento. Y Pancho era un pintón, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las primeras medidas era que cuando iban a dibujar, iban con aparte de dibujar, iban con unas pértigas, digamos unos palos largos, con unas pequeñas tiritas de plástico que daban cuenta del viento predominante en el momento que ellos iban a croquear. Entonces, de a poco fueron elaborando un plano, como quien diría, cómo circula el viento por encima de la meseta, que era un primer problema, ¿no es cierto? Y a partir de eso vienen ejercicios de cómo pintar el viento para poder darle un tamaño al problema y encontrar una solución, ¿no es cierto? Hicieron una mesa de agua para poder dimensionarlo y después hacer un túnel de viento. La mesa de agua se trabajó con una cierta inclinación, donde se puso un modelo como en corte muy simple del bloque y se le tiraba agua con un tipo de anilina o color que iba dibujando, digamos, el efecto de este fluido sobre el bloque, ¿no es cierto? Y que iba determinando lo que iba a pasar detrás del bloque, dónde iba a caer, en pocas palabras, el viento o el remolino. Sobre una mesa que estaba cuadriculada y esa mesa a su vez después se redibujaba en planos que mantenían la misma cuadrícula y iban dejando las manchas de color. De esa manera se estudió primero un tamaño de problema. Con eso ya sabían cómo iban a poder hacer un túnel de viento, qué tamaño tenía de alto, de ancho, y iban a conseguir todos los demás mecanismos para poder ir reproduciendo una corriente de viento. Y de ahí obviamente vino el problema de cómo se iba a pintar el viento. O sea, en el agua se pintó con, ¿no es cierto?, con un color, con un pigmento. Ahora, ¿cómo iban a pintar el aire? Bueno, encontraron ciertos polvos talcos o como de bengala que funcionaron, que se los pasaron los marinos. En el fondo polvo es liviano, porque si el polvo es muy grueso no da cuenta bien del efecto. Y, y de esa manera uno podría decir que ellos llegaron a una etapa cualitativa del proyecto y se acercaron a una etapa cuantitativa del proyecto. Es decir, con eso ellos pudieron determinar si un ángulo de 10 grados o de 40 grados o cuál iba a ser el ángulo exactamente de ataque mejor, por ejemplo, para este fenómeno. También iban a ir pudiendo determinar qué tipo de slot iba a llevar cada orientación, porque no todos los edificios estaban en la misma orientación, entonces uno que está así y el otro que está así, qué tipo de slot le hacemos arriba para que realmente sea efectivo la sombra de viento, que era el objetivo construir atrás. Entonces se investigan distintos tipos de slot y ven la influencia si la sombra es 2, 3 o 8 veces mayor que el bloque, con la misma cantidad de viento, pero solo cambiando la inclinación, o si la inclinación se convertía en un slot, que era poner un ala sobre el techo, de modo que se creaba un conducto que acelera el aire, y eso era lo que a ellos les iba a ayudar a botarlo más lejos. De hecho, el edificio no tiene que volar, así que el ala de avión, que generalmente está hecha con una comba arriba y es plana por abajo, aquí ellos la invirtieron, de modo que en realidad el edificio no volara, sino que quedara sentado, pero sí cumpliera el efecto de acelerar el viento. Pero lo importante, que lo he mencionado varias veces, era que ellos estudiaban esto pintando un elemento inmaterial y le adjudicaban a este elemento inmaterial a veces un rol mucho más protagónico en las lógicas de diseño y en las decisiones de diseño que algunos materiales que eran concretos, digamos.